Bueno, esta otra variable que se llama trabajo mecánico resulta ser, tal como ya lo planteamos anteriormente, otra forma de este fenómeno que se llama energía. Es decir, que en el fondo el trabajo mecánico es lo mismo que el calor. Tal como lo estamos diciendo, la diferencia está en la forma, es decir, en la manera como se manifiesta este fenómeno. Y entonces, analizando sus características, nos encontramos con que, en este caso, la causa es de naturaleza mecánica. ¿Qué es lo que origina todo lo que se conoce como mecánica? Pregunto. Hay un fenómeno que es fundamental en el desarrollo de la mecánica y todo es consecuencia de ello. ¿Fuerza de movimiento? ¿El movimiento? Fuerza de movimiento. La fuerza, en este caso particular, es la fuerza como causa y el movimiento como efecto. Entonces, hablamos de este fenómeno llamado trabajo mecánico cuando se combinan estas dos cosas. Pero para que haya movimiento significa que las fuerzas tienen que estar en una condición de desequilibrio, ¿cierto? Porque si estuvieran en equilibrio, estaríamos en el campo de la estática o del equilibrio mecánico. Por consiguiente, acá aparece esta característica que también la pudimos identificar en el caso del calor. Es decir, este fenómeno que se llama trabajo mecánico se va a presentar o va a existir siempre y cuando se dé una condición de desequilibrio mecánico. Entonces, mire, otra vez podemos plantear la cosa así. Supongamos que un sistema termodinámico experimenta un proceso que lo lleva del estado I al estado F. Ya sabemos que cuando el sistema se encuentra en el estado I, significa que está en condición de equilibrio. Si quieren, le voy a poner así, EQ, equilibrio. Cuando alcanza el estado final, nuevamente vuelve a estar en equilibrio. Solamente se presenta el desequilibrio durante el proceso termodinámico, y ese desequilibrio podría ser de naturaleza mecánica y por lo tanto durante este proceso puede estar presente el trabajo mecánico, tal como lo vimos en el ejemplo que pusimos el día anterior, aunque mirándolo siempre desde el lado del calor, pero también involucramos al trabajo mecánico, ¿cierto? En ese ejercicio. Eso significa entonces que si el sistema está equilibrado en I, W es 0. Si el sistema está equilibrado en F, W es 0. Podrá ser W igual o distinto de 0 cuando esté en desequilibrio el sistema, es decir, cuando esté ocurriendo el proceso termodinámico. Otra vez acá, esta característica es similar a la que tiene o presenta el fenómeno que se llama calor. Si este es el sistema termodinámico, está claro de que esta forma de energía es una forma de energía que se mueve,
que fluye desde el sistema hacia el medio exterior y o viceversa. Entonces podemos anotar primero que este fenómeno es transitorio porque a veces es cero y otras veces distinto de cero. Transitorio. Esto en relación con el tiempo, que es una forma de energía que cruza el límite del sistema. Por lo tanto, la existencia de este fenómeno requiere del concurso del sistema y su medio exterior. Y luego, por esto que estamos planteando acá, en realidad lo que estamos afirmando es que, como en el caso del calor, la cantidad de trabajo mecánico, el diferencial de trabajo mecánico en un proceso termodinámico va a depender de cómo ocurra este. Por lo tanto, resulta ser una nueva variable de trayectoria y finalmente concluimos de que por lo anterior su diferencial es inexacto. Es decir, usted note que el calor y el trabajo mecánico son parientes cercanos, pertenecen a la misma familia de variables de trayectoria, cuyo diferencial lo hemos calificado, lo hemos denominado como diferencial inexacto y por lo tanto entonces lo vamos a registrar de esta manera. Y acá vale la pena que yo les insista en una recomendación. Cada vez que usted escriba una ecuación diferencial en esta materia, tiene que estar presente la distinción entre variables de estado que tienen diferencial exacto y variables de trayectoria cuyo diferencial es inexacto. No es que usted va a escribir las cosas como se le ocurra, ¿no? Todo tiene su razón de ser. Bueno, una vez que tenemos, digamos, en cierta forma una descripción de este fenómeno, ahora el siguiente paso sería cuantificar la cantidad de trabajo mecánico que se pone en juego en un determinado proceso termodinámico experimentado por el correspondiente sistema en análisis. Entonces, una forma de determinar la cantidad de trabajo mecánico es hacer una aplicación de la definición de lo que es trabajo mecánico, que ahora voy a intentar recordarla. Suponga que usted tiene este sistema termodinámico, un recipiente que contiene fluido que está apoyado sobre una superficie que la estoy simbolizando así con ese sombreadito. Entonces, observamos que el sistema se encuentra en esta condición de equilibrio inicial. En términos mecánicos, significa que todas las fuerzas que actúan sobre el sistema dan como resultado un valor nulo y toda la suma de los momentos de fuerza también da un valor cero. Pregunto, ¿qué fuerzas están actuando sobre este sistema? A ver si alguien me puede contar. ¿El peso? El peso. Entonces lo grafico, este es el peso. Pero si el sistema está en equilibrio, significa que hay otra fuerza igual y de sentido opuesto, ¿no? ¿Cuál será? La normal.
la normal, que resulta igual al peso. Lógicamente, como las fuerzas son colineales, entonces la suma de momentos también es cero, ¿no? Por lo tanto, se cumplen todas las condiciones establecidas por la mecánica en lo que concierne al equilibrio mecánico, por supuesto. Ahora, supongamos que se rompe el equilibrio mecánico con la aplicación de una fuerza F, y que como consecuencia de ello observamos que el sistema se desplaza sobre la superficie, que es horizontal, una cierta distancia, que la identificamos así. Y resulta que entre la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento se forma ese ángulo que lo identificamos con la letra alfa. Entonces, para poder hacer un análisis luego de la aplicación de la fuerza F de cómo están actuando las fuerzas, lo que hacemos es descomponer la fuerza F en sus dos componentes, que serían F por coseno de alfa y F por seno de alfa. Utilizamos estas dos direcciones porque una de ellas es coincidente con la dirección de estas fuerzas que tenemos por acá. Esto N. Entonces, en esta posición, fíjense, porque en esta posición se tiene este equilibrio, en esta otra posición el equilibrio estaría, mejor dicho, la composición de fuerzas sería así. Por una parte el peso, y contrarrestando al peso y del mismo tamaño tendríamos la reacción normal, pero que ahora tiene otro valor, más la componente F por seno de alfa, ¿cierto? Y estas están equilibradas porque observamos de que no hay ningún desplazamiento en esta dirección vertical, pero sí hay un desplazamiento en la dirección horizontal, dirección en la que actúa la componente F coseno de alfa, que está totalmente desequilibrada porque no hay nada que se oponga a esta fuerza. Antes de que alguien haga alguna observación, estoy asumiendo de que no existe fuerza de rozamiento. O sea que el sistema se puede desplazar de una manera completamente libre sobre la superficie de apoyo. En caso real, por supuesto que oponiéndose a la fuerza F coseno de alfa, actuaría la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Y acá voy a indicar algo. En muchos de los casos, la gran mayoría de los casos que vamos a analizar en esta materia no no involucran las fuerzas de rozamiento, el fenómeno rozamiento, salvo alguna situación que en su momento la vamos a poner perfectamente de manifiesto. Por lo tanto, el desplazamiento de X es provocado por esta fuerza F coseno de alfa. Y se dice que es la fuerza que trabaja, es la que provoca el desequilibrio en realidad, cuyo efecto es el movimiento desde esta posición hacia esta otra posición. Y entonces se define como cantidad de trabajo mecánico puesta en juego para provocar ese desplazamiento al producto de la fuerza que trabaja por el desplazamiento que produce.
Ahora quisiera saber si hasta ahí me están siguiendo o que quisieran preguntar algo. Escucho. Ada. Es necesario recalcar de que el ángulo alfa siempre es el ángulo, fíjense, estoy representando lo que tenemos acá, formado por la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Y siempre será así. Entonces podrá cambiar de valor dependiendo de las circunstancias, de la forma en que se aplica la fuerza F. Justamente este detalle es importante a la hora de hacer una aplicación de esta expresión matemática. Pero ahora voy a destacar algo que es importante. Para eso voy a borrar un poco todo esto que hemos anotado por acá. Fíjese que durante el desplazamiento, este valor F y este valor alfa pueden variar. Es decir, no hay nada que diga que estos tienen que ser valores constantes. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, usted sabe que el procedimiento es integrar entre el estado inicial y el estado final. Entonces, entre el estado inicial y el estado final, esta expresión matemática f coseno de alfa multiplicado por diferencial de x. Por supuesto que en la posición o en el estado inicial tendremos un valor de x, que sería la distancia a un origen que podamos seleccionar en el momento del análisis, x sub y, y en el estado final será x sub f, que son los límites de integración. Pero para poder resolver esta integral, estamos diciendo que yo tengo que saber cómo se comporta f coseno de alfa en función de x. ¿Qué significa eso? Algo que lo voy a tratar de mostrar en una representación gráfica. Supongamos que yo represento f por coseno de alfa en ordenada y x en abscisa. Y llamémosle x sub i a esto, x sub f a esto. Y entonces, en el momento inicial, supongamos que el valor de f coseno de alfa sea el que estoy marcando con ese punto, y en el momento final sea este. Entonces, cuando yo digo necesito conocer esto, su traducción gráfica es esta línea. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero reacciona. Y entonces, ¿qué viene a hacer esta integral? Esto. El área por debajo de esta línea, que es f coseno de alfa igual a f de x. Quiere decir que si esta trayectoria entre el estado I y el estado F yo la modifico y, por ejemplo, la hago así, cambia el área, ¿no es verdad?
o la hago así, cambia el área. Y entonces lo que estamos haciendo es corroborar de que el trabajo mecánico es un valor que depende de la trayectoria. ¿Lo ven? Pero ahora, si yo quiero conocer el área, el área que está por debajo de esa línea, previamente tengo que conocer la línea. Y conocer esta línea significa asumir de que el proceso es conocido en todos sus estados termodinámicos intermedios. ¿Cómo se llama este proceso entonces? Pregunto. Ideal. Ideal, pero tiene un nombre, le hemos puesto un nombre, ¿cómo se llama? Equilibrio. Es decir, que la aplicación de esta fórmula exige que en el análisis usted esté tomando en consideración de que el proceso termodinámico es cuasi equilibrio. La pregunta sería, ¿y qué hago cuando el proceso no es cuasi equilibrio? ¿Puedo aplicar esta expresión matemática? No la puedo aplicar, pues por supuesto, ¿no? Está claro con lo que estamos planteando. Bueno, esto lo vamos a tener en cuenta en los siguientes asuntos que vamos a tener en este planteamiento sobre el trabajo mecánico. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Si la fuerza F la medimos en kilogramos fuerza y la distancia la medimos en metros, entonces nos encontramos con que la unidad de trabajo mecánico que nosotros vamos a tomar en consideración es el kilogramo fuerza por metro, kilográmetro. Si fuera el sistema internacional de unidades, ¿cuál sería la unidad de trabajo mecánico? Kilogramo, dinam, centímetro. No. Estamos hablando de fuerza por distancia. En el sistema internacional de unidades, ¿en qué unidad se mide la fuerza? Newton por metro. Newton por metro. Newton por metro sería. Bueno, pero nosotros vamos a usar esta unidad, kilogramo fuerza por metro. Eso por una parte. Por otra parte, quiero destacar lo siguiente. Esta expresión matemática está desarrollada a partir de una consideración de que el sistema termodinámico se desplaza, que es un tipo de movimiento, pero podría ocurrir que el sistema termodinámico haga esto. ¿De qué estoy hablando? ¿O a qué me estoy refiriendo? ¿Ven? Este es un centro de giro. Entonces, usted va a ver cómo se reacomoda esta expresión matemática cuando el tipo de movimiento es giratorio, rotativo. Porque el sistema termodinámico podría estar rotando también. Pero se aplica la misma formulación original y se adecua al tipo de movimiento. Sin embargo, nos vamos a encontrar en los sistemas termodinámicos, y como ya lo hemos planteado el otro día, con un intercambio de trabajo mecánico, por ejemplo, a través de un dispositivo como este. ¿Cómo lo llamamos a este dispositivo?
que atraviesa la pared del sistema. Agitador. Un agitador. Entonces, en realidad acá lo que está ocurriendo es, digamos, la transmisión de un trabajo mecánico de rotación a la masa contenida en el sistema. Lo podemos llamar trabajo de rotación, trabajo de agitación. Mejor así lo vamos a identificar como trabajo de agitación. Entonces, además de que exista, por ejemplo, la posibilidad de un intercambio de trabajo mecánico por que una fuerza hace que el sistema se desplace o rote, también podría presentarse esta otra posibilidad. Y otra posibilidad muy importante en los sistemas termodinámicos que estudiamos es la que a continuación vamos a tratar de examinar. Usted ya sabe qué es esto, ¿no? Un dispositivo de cilindro y pistón. Supongamos que acá usted tiene una masa contenida en el aparato y el sistema está en equilibrio, entonces el sistema tiene un cierto volumen, pero ahora ese volumen puede cambiar, a diferencia de este sistema que tenemos acá, que es isocórico. Entonces, supongamos que se rompe el equilibrio como resultado de la acción de esa fuerza total actuando así, en el sentido en que yo estoy mostrando en la gráfica. ¿Qué le va a ocurrir al sistema? Sistema cerrado, por supuesto. Preguntándoles, ¿qué le va? Una compresión. Y entonces, supongamos que como consecuencia de la compresión, el pistón se mueve hacia abajo y el sistema toma este tamaño. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que esto quedó metido dentro de este espacio que lo he marcado con rojo. Si uno examina ahora el proceso, vamos a decir así, para que el sistema alcance ese tamaño marcado con rojo, el pistón tuvo que desplazarse a una distancia de X. Y entonces el volumen total del sistema termodinámico ha experimentado un cambio que será el área de la sección transversal del cilindro por dx, que en este caso particular, ¿qué signo tiene este diferencial? ¿Qué signo tiene el diferencial de volumen total? Si es una compresión. Negativo. Estamos hablando de un caso particular. Entonces, cuando hay una compresión, el cambio de volumen del sistema va a ser negativo, se achica el sistema. Si es una expansión, pues se agranda, ¿no? Y el diferencial será positivo. Bueno, eso por una parte. Entonces, si aplicamos la definición, esta definición que tenemos acá al lado izquierdo, entonces podemos escribir que dW va a ser igual a F por, que es la fuerza que está desequilibrada, ¿no? A pesar de que hay otra fuerza que se opone, así, ¿no? ¿Qué fuerza es esta? Que se opone a que ofrece resistencia al proceso de compresión. ¿Qué fuerza actúa por adentro del sistema?
¿Lo ven? La presión que ejerce el sistema multiplicada por el área del pistón o de la sección transversal. Ok, pero entonces F es mayor que P por A, por eso es que el pistón se mueve hacia abajo, porque si no fuera así, no se movería. Pero entonces aplicando, repito otra vez, aplicando la definición de trabajo mecánico, entonces debo multiplicar F, la fuerza que es causante del movimiento, por el coseno del ángulo alfa. Ya hemos dicho, el ángulo se forma por la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. ¿Cuánto vale ese ángulo en este caso? O la fuerza actúa así, en esta dirección, ¿no? Y el desplazamiento es también así. ¿Qué ángulo forma? 180. No. 0 grados. 0 grados. Si quieren agrego algo más. El ángulo alfa va a ser formado siempre por la dirección de la fuerza y la dirección positiva del desplazamiento. Entonces es como que esta línea y esta estén coincidiendo y entonces el ángulo es 0 grados. ¿Y el coseno de 0 cuánto es? 1. 1. Y entonces me queda la expresión matemática de trabajo mecánico así. Por supuesto que ya sabemos que para poder resolver esta ecuación diferencial el proceso tiene que ser cuasi equilibrio, tiene que conocer la trayectoria. Pero veamos lo siguiente. Si yo asumo que el proceso es cuasi equilibrio, quiere decir que esta fuerza F y esta fuerza P por A difieren en un infinitésimo. O sea, la diferencia es infinitamente pequeña y entonces, en términos prácticos, yo puedo establecer de que dW va a ser igual a P por A por diferencial de X. ¿Entienden el planteamiento que estoy haciendo? ¿O hay alguna duda? Se entendió bien. Y entonces, este valor lo tenemos acá, ¿lo ven? Por lo tanto, conclusión, la cantidad de trabajo mecánico va a ser igual al producto de la presión por el cambio de volumen que experimenta el sistema. Por supuesto que estamos hablando, y lo voy a destacar para que no haya confusiones, después de un sistema termodinámico cerrado, un sistema de masa constante. Ahora, como la masa es constante, yo puedo dividir a los dos miembros de esta última expresión matemática por la masa y entonces tendría trabajo por unidad de masa igual al producto de la presión por el cambio de volumen específico, ya no volumen total. ¿Lo ven? Esta va a ser la expresión que la mayoría de las veces vamos a estar poniendo en uso en la resolución de problemas de esta materia. Y voy a terminar con un asunto, a ver si me da el tiempo. Que tiene que ver con el diagrama PV. Entonces, miren, si yo tuviera el diagrama PV y el proceso en cuestión, en términos generales, ocurriendo en el sistema fuera con trayectoria conocida, el proceso cuasi equilibrio, entonces resulta que el trabajo mecánico que va a ser igual a esta integral entre el volumen específico inicial y volumen específico final de P por diferencial de B,
tiene su traducción gráfica en este diagrama. Acá. ¿Ve? Esto es W. Entonces, vaya grabándose en su cabeza que el área por debajo de un proceso cuasi equilibrio en el diagrama PB representa el trabajo mecánico intercambiado por un sistema con su medio exterior cuando experimenta o una compresión, como en este caso, que estoy poniendo de ejemplo, o una expansión. ¿Estamos claros? Bueno, en la próxima clase voy a pegar una repasadita de esto antes de continuar con el siguiente asunto. Entonces, como queda muy poco tiempo, repásenlo esto y el próximo día, si hay dudas, las tratamos de salvar. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Será hasta el día martes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego. Hasta luego, ingeniero.